La idea de construir estas grandes bases de datos o de analizar información es que no sea una actividad para ti solo o de manera aislada, que tengas las herramientas para que otros interactúen con tu archivo, con tu información y que no permitas que esto haga que cambie el trabajo que ya has hecho o que te toque hacer reprocesos. Veamos cómo las listas desplegables te ayudan con esto. ¿Cuáles son los casos que se pueden presentar cuando le pedimos a personas diferentes que hagan una revisión sobre una base de datos? O si nosotros mismos lo hacemos en momentos distintos. Vamos a irnos hasta el final de nuestra base de datos, la última columna que tenemos aquí, y vamos a suponer que hay una persona que debe definir el estado de estas órdenes. Bien, ¿cuáles son los posibles estados? Al parecer, puede ser que esté en proceso o puede ser que esté en tránsito o a lo mejor ya fue entregado. Entonces vamos a decir que el estado puede ser entregado. Pero resulta que en momentos distintos, algunas personas escriben tránsito con la tilde correctamente, otros en minúscula, otros ponen entregado en minúscula o con un espacio al final, incluso un espacio al inicio y ponen proceso en minúscula o ponen OK y así te va llenando en esta columna de diferentes palabras que va a ser difícil tabular después. Vamos a hacer la revisión. Trata de ponerle un filtro a esta base de datos. Recuerda cómo lo hicimos. Vamos al inicio, señalas hasta el final con control shift y flecha a la derecha, control shift, flecha hacia abajo. Le pongo filtro para que en la parte superior tengamos cómo desagregar los datos. Listo, revisemos entonces. Si yo quisiera filtrar todas las órdenes que están en tránsito, tendría que hacer varios checks. Imagínate si tuviéramos una base de datos de más de 3.000 órdenes. Podríamos tener muchas palabras escritas de manera distinta. Esto lo aseguramos teniendo entonces listas desplegables. Voy a quitar incluso el filtro y vamos a trabajar sobre estas celdas de acá. Lo que yo quiero es que las opciones de estado ya estén predeterminadas. Para eso, vamos a una hoja adicional y voy a decir las opciones de estado que queremos manejar es en proceso, con mayúscula, en tránsito, con tilde, como está escrito, o entregado. Y cuando la persona va a llenar ese espacio, solo le muestre estas opciones. ¿Por qué lo hago en una hoja aparte? Simplemente para que después la puedas ocultar y esto no quede a la vista y quede un poquito más elegante. Ahora, ¿qué hay que hacer? Te posicionas sobre la celda donde quieres poner la lista desplegable. En este caso estoy en la P5. Si te cuesta trabajo revisar qué columna y qué fila es, puedes ver la celda en la que estás en este espacio de nombres, cuadro de nombres. Ahora lo vamos a utilizar un poco más. Te vas al menú Datos y buscas esta opción llamada Validación de datos. Es decir, qué valores puedes poner en una celda y cuáles no. Al darle desplegar, hay otras opciones. Vamos, validación de datos. Listo. En esta celda, ¿qué valores voy a permitir? ¿Cualquier valor? No. Ya me di cuenta que eso me trae problemas después para tabular. Entonces voy a decir que solo los de la lista que ya tenemos. Perfecto. Voy, cuando me dice orígenes, ¿dónde tienes esa lista? ¿Dónde debo tomar los datos? Los tenemos en la hoja 2. Señalamos cuál es la lista que podemos tener. Le damos aquí a aceptar. Perfecto. Mira, ahora te ha creado esta indicación de que en esa celda hay una lista para desplegar y son solo esos datos los que puedes elegir. Está genial. Así, si quieres que también esa lista desplegable esté en las siguientes celdas, simplemente das copiar, la pegas. Claro, ahí en este caso te quedarían todos con la palabra proceso. Vamos a suponer que toda la primera orden ya está en proceso. La siguiente está en tránsito. Aquí nos da la opción. Y la siguiente la vamos a marcar como entregado. Genial. Ya sabes entonces cómo asegurarte que las personas o tú mismo puedas elegir solo de unas opciones específicas. Incluso puedes hacerlo un poquito más detallado, como está en algunas bases de datos que conocemos o en algunas páginas web, y es que te dice que
elegir o que te dice que puedas tener una opción. Entonces le pones el título que quieras y lo que haces es que vas de nuevo a la configuración de validación de datos y en el origen dices que te incluya esta palabra de opciones y así cuando todavía no se ha elegido ninguna, le puedes dejar en esta señalando que ese estado todavía no ha sido elegido o que todavía no ha sido analizada esa orden. Por ahora vamos a dejarla en proceso. ¿Qué pasa cuando tú necesitas información adicional? Perfecto, el estado principal es que está en proceso, pero ¿por qué esa orden está en proceso? ¿Qué le ha sucedido? Puede ser que necesites más información, que está en proceso, pero que el inventario lo tienes ok, o que está en proceso porque no hay inventario y todavía no lo has podido despachar. Quiere decir que podemos tener subestados o estado 2 o algunas elecciones dependientes de la primera opción que tuviste. Entonces, yo le podría decir en este caso que el inventario está ok, solamente que lo están alistando. Y en este caso podría ser que está en proceso. Estos 3 ítems están ok, pero tengo un ítem sin inventario. Esto es lo que me lo está retrasando. Lo que está en tránsito, podemos decir que está a tiempo o que no está a tiempo. Podemos decir que está con retraso. Y lo que ya está entregado, después de que fue entregado, podemos decir si fue conforme la entrega o si el cliente puso un reclamo. Entonces, fíjate que cuando el estado principal es 1, puedo tener algunos subestados. Pero cuando está en proceso, yo no quiero que me salga que está conforme o que está en reclamo, porque son estados secundarios que dependen del primero que elegimos. ¿Cómo hacemos para tener entonces listas desplegables también en este estado 2, pero que sean dependientes de la primera que elegimos? Vamos entonces a mirarlo. En la hoja 2, donde tenemos ya nuestras opciones, vamos a ponerle cuál es el estado 2 y hacemos una pequeña matriz. Decimos que cuando está en proceso, tenemos entonces las dos opciones que dijimos, inventario ok o sin inventario. Perfecto. Ahora cuando está en tránsito, copiemos de aquí las mismas palabras. Cuando está entregado, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Cuando está en tránsito puede ser que vaya a tiempo o que vaya con retraso y entregado haya sido conforme o reclamo. Ahora sí, ¿cómo hacemos para que Excel entienda que estas son agrupadas solamente cuando el estado inicial de aquí fue proceso? Aquí es donde puedes cambiarle el nombre a un conjunto de celdas. Mira, voy a señalar inventario ok y sin inventario. Y aquí en el cuadro de nombres voy a decir que estas dos opciones son de proceso. Escribo la palabra tal cual la escribí en esta lista inicial. Perfecto. Ahora voy a señalar a tiempo y retraso y le voy a decir que el nombre de esas dos celdas es tránsito, igual que lo tengo en las opciones iniciales. Y después señalo las últimas y le pongo el nombre entregado. Perfecto, revisemos que hayan quedado. Si señalas las dos primeras, en el cuadro de nombre dice proceso, muy bien. Siguientes, mira, aquí nos faltó, entonces vamos a rectificar. Tránsito, enter. En las últimas dice entregado y tránsito ya está listo. Entonces, ¿qué debemos hacer diferente en esta columna? Vamos nuevamente a validación de datos. Le decimos que queremos una lista y en origen, en vez de señalar la lista, le vamos a poner esta fórmula. Igual, indirecto, abrimos paréntesis y le señalamos el estado inicial que ya hayas puesto en la celda anterior o en el estado 1. Como queremos que después al pegar esta fórmula hacia abajo solamente quede fija la columna, entonces le dejamos el signo solamente antes de la P, cerramos paréntesis y aceptar. Vamos a pegar esto varias veces hacia abajo para que tengamos la opción en los diferentes estados. Revisemos entonces cómo nos quedó. Si yo destapo aquí, genial. Solamente tengo las opciones de cuando ya la orden está procesada o está en proceso, que el inventario haya estado ok
Y en este caso, en el último dijimos que era el último caso en el que no había inventario, lo elegimos. Genial. Ahora una orden que ya está en tránsito. ¿Cuál es el estado 2? Genial. ¿A tiempo o retrasado? Y finalmente, si ya fue entregado, podemos elegir conforme o que tuvo algún reclamo. Esto te va a ayudar mucho y va a permitir que las opciones sean las que tú quieres y que puedas después hacer un análisis basado en estas palabras y en estos nombres sin que todo el mundo lo escriba de manera diferente. Para el ejemplo utilicé las listas desplegables como los estatus de las órdenes, pero sé que en tu día a día es una herramienta que se utiliza en muchos otros ejemplos más. ¿Qué tal si en los comentarios me cuentas cuáles otras opciones o en qué otros casos te parece muy útil estas listas desplegables? Adicional, las que son dependientes. Te doy un ejemplo. Cuando le das a un cliente o a una persona que interactúa con la información la opción de elegir un país y luego una ciudad, en la lista desplegable dependiente vas a querer que cuando se abra las ciudades solo te muestre las ciudades que corresponden al país que eligieron con anterioridad. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre? Voy a leer los comentarios.